Vamos a comenzar por Sudáfrica, por una introducción a lo que es el país y a lo que es el vino de esta tierra fantástica. Hay pocos lugares seguramente más fascinantes en el mundo y con una historia más compleja, con más altibajos y con una profundidad tan grande. Primero, habría que decir que Sudáfrica es un lugar eh, increíble, con los abruptos acantilados que se dirigen hacia la costa, la vegetación tan variada que encontramos, el clima mediterráneo que nos recuerda a la vieja Europa, estando en un lugar entre el Atlántico y luego la parte del Índico, y según vamos subiendo el país, pues vamos viendo territorios inexplorados, sabanas, vemos parques, donde hay la gran flora y fauna más grande que se pueda encontrar seguramente en la Tierra. Para comenzar un poco a hablar de Sudáfrica hay que situarlo históricamente, de cuándo surge, cuándo se llega a Sudáfrica por primera vez, cuándo llegan los europeos por primera vez. Primero hay que situarse en un contexto de lo que era la época. La época es de dominio de la monarquía hispánica por una parte y de lo que es Portugal por otro, y con un producto que era el básico que llevaban desde los venecianos que hacían el recorrido hacia Asia, que son las especias. Entonces las comidas no sabía nada y la especia valía más dinero que el oro porque era lo que daba sustento a esa comida para darle sabor y darle aroma. Entonces valía mucho dinero y era como la sal en el Imperio Romano y se pagaba en salario, y aquí era lo que intentaban llevar todos los conquistadores y todos los que se llegaban hacia estos territorios para llevarlo a Europa a las grandes mesas y que la comida pudiera tener otro aspecto. Entonces, a partir de aquí llegaría el primer momento donde serían los portugueses que recorrerían el Atlántico, ya tenían algunas colonias en zonas cercanas, y el primero que llegaría allí pues sería Bartolomé Díaz en 1487, y un lugar sin tener la intención de quedarse, sino que era un camino hacia todos los territorios de las Indias, de los terrenos asiáticos que estaban en toda la zona del Índico, de aquello. Entonces, Bartolomé Díaz llegó a un lugar que bautizó como el Cabo de las Tormentas y que luego más tarde se llamaría, en época de Juan II, el príncipe prostituto, se llamaría años más tarde el Cabo de Buena Esperanza. Era un lugar que acababan de girar por el Atlántico, todavía quedaba un trozo para llegar a la unión con el Índico, que está en otro espacio pues más allá, y a partir de entonces pues sería ya un lugar referente. En esa época hay que pensar que Portugal y la monarquía hispánica se habían dividido en 1494, después de la conquista, de la llegada a América por parte de Colón, pues habían repartido el mundo en dos lugares. Uno iba hacia toda la parte asiática y el otro iba por toda la parte de América, entonces tenían divididos el espacio. Era el nuevo reparto mundial con la quiescencia de la Iglesia. Entonces era un lugar abierto. Ya el Mediterráneo había pasado de ser el eje a pasar también el Atlántico a nacer como tal. Ya había comenzado el Mediterráneo a perder fuerza desde los tiempos de la conquista de Sevilla por parte de Fernando III en el siglo XIII, y a partir de ahí, pues la parte del estrecho de Gibraltar, una parte era musulmana y la otra era cristiana, y empezaron a llegar la salida de barcos genoveses, venecianos, que antes estaban solo dedicados a la parte mediterránea. También la presión por parte turca de los otomanos, y fundamental sería la pérdida de Constantinopla, la pérdida de Bizancio y convertirlo en Estambul en 1453, y la desaparición del Imperio Romano de Oriente y también la caída de los venecianos de todo ese terreno mediterráneo y el Atlántico como parte expansiva. Toda esta parte también
hay que situarla, Sudáfrica, en lo que son las guerras de la monarquía hispánica, de los 80 años del Vietnam que tuvimos, desde finales, desde 1580 hasta la paz de Westfalia, con las guerras contra las Provincias Unidas, contra lo que luego sería Países Bajos, para que se vea un poco todo el concepto de la época. Con la paz de Westfalia de 1648 se independiza las Provincias Unidas, se independiza los Países Bajos de la monarquía hispánica y ya habían creado allí el capitalismo como primer lugar emergente y el comercio junto a los británicos que en el siglo posterior crearían la revolución industrial. Entonces, la salida al mar era una de las bases comerciales que habían los neerlandeses puesto en boga. Entonces, en todo este proceso, los neerlandeses llegan a Burdeos, primero al Médoc, y lo desecan al estilo de lo que habían hecho y crean todo lo que es el Burdeos nuevo, el Burdeos moderno, que no es tan histórico porque es del siglo XVII. Vamos a verlo, que es del mismo tiempo donde los propios neerlandeses llegan a Sudáfrica por primera vez. Ellos llegan en 1652 al Cabo de Buena Esperanza, buscando únicamente provisión de alimentos frescos y un lugar para acampar en el trayecto de aquí hacia todo lo que es el interior. Y a partir de allí nacería una floreciente industria vinícola y nacería pues luego lo que es un país. El primer gobernador que tenemos es von Riebeck, marino, y plantó las primeras viñas entre 1655 y 1659, que es el mismo tiempo de la desecación de Burdeos. Se plantaron las viñas por primera vez, que procedían pues algunas de Francia, del Rin. Las dos primeras que se piensa que llegaron son la Moscatel de Frontignan y la Palomino. ¿Por qué? Porque los vinos que se buscaban era un vino casi de copia de lo que eran los vinos que se vendían entonces, como eran los jereces, los sherrys y como eran los vinos de Oporto. Entonces se hacían las falsificaciones en el territorio, como ya estaba ocurriendo en todo ese espacio. Se plantan las primeras variedades allí, y sería unos años después cuando llegaría el siguiente gobernador de Sudáfrica, que sería Simón van der Stil, en 1679, que se situaría en Stellenbosch. Allí en el jardín de la compañía, era un gran apasionado, un loco del vino, y plantó un viñedo con 10.000 cepas en su granja de la parte de Constantia y también en la parte suya de Stellenbosch como tal. Estaba prohibido a todos los que eran funcionarios del Estado neerlandés recién nacido tener esas propiedades, pero fue una excepción la que se permitió con él. A partir de ese momento, es el primer desarrollo, llegaría en Constantia, fue adquirida por la familia Cloet y los vinos comenzaron a tener un reconocimiento internacional, sobre todo en Europa, y convertirse junto al Comandaria chipriota, junto a lo que era el Oporto, lo que era el Jerez, en los grandes vinos internacionales en el tiempo. Tenemos luego con el declinar que hay en la parte europea, con lo que vienen las guerras de religión, la segunda parte de las guerras de religión, que vienen en época de Luis XIV, del Rey Sol, que lo que hace es convertir una tolerancia que había hacia las religiones, convierte el catolicismo como religión única de Francia. Entonces hay una persecución de los calvinistas, de los protestantes franceses. Calvino era francés, y los asesinan a una buena parte, y a otras se tienen que exiliar. Los calvinistas en Francia se llamaban hugonotes y tienen que salir. Entonces, a partir de ahí, una partida de cerca de 200, en 1688 llegan a Sudáfrica. Se meten más al interior y crearían la ciudad de Franschhoek ellos mismos, y son verdaderamente los que desarrollan el vino en Sudáfrica como lo entendemos hoy. Era gente que conocía el funcionamiento del vino y ellos plantan las viñas, comienzan a
a utilizar los sistemas franceses de cultivo, de plantaciones, y se comienzan a desarrollar, traen variedades de muchos tipos, llegan unas del Rin, otras llegan de la parte española, otras llegan, la mayoría, de Francia. Y se comienza a desarrollar a partir de ahí ese, esa industria del vino, que serían estos hugonotes los que hoy todavía en una ciudad como Franschhoek tienen ese monopolio, y parece una ciudad francesa por las casas, el tipo de casas que parece un pueblo de cualquier otro lugar de Francia. En el siglo XVII vendían los neerlandeses a los británicos los vinos de estilo, como hablábamos, de los oportos, los jereces y aguardiente, y en ese tiempo pues es un tránsito el que se lleva de una parte a otra, con los británicos llegando, con ciertas guerras con los sudafricanos, y de Sudáfrica se benefició del bloqueo de Napoleón a Gran Bretaña. En la guerra había sido en 1805 Trafalgar, pero se recupera Francia y con Napoleón, y en 1806 pues ocupa ese año los británicos por segunda vez la parte de Sudáfrica, y hay una crisis de mercado en ese tiempo por la baja calidad que había del vino. Hay un desarrollo ahí pequeño del vino, con esa falta de calidad, con la falta de industria vinícola, y llegaría un momento clave que sería en 1886, la llegada de la filosera, que destruyó absolutamente todo lo que es el viñedo sudafricano. Había que volver a empezar de cero. El comienzo del siglo XX se encuentra con una diferencia por la caída en la exportación tremenda. En 1910 se crea la Unión Sudafricana. Ya en el siglo XIX los británicos a comienzos del XIX habían controlado el Cabo de Buena Esperanza, tuvieron guerra con los Boers, con los neerlandeses, y entraron un poco más allá. Los británicos habían aprendido de la guerra con Estados Unidos, de la guerra de independencia americana, que era imposible dominar un lugar y conquistar un lugar y quedarte por medio. Entonces, los británicos a partir de entonces lo que querían era tener la protección del comercio, pero que mandara quien estuviera allí y que tuviera la capacidad de hacerlo. Pero ellos tener el control de lo que era el comercio para que se pudieran beneficiar a lo largo del tiempo de ese trayecto que iba hacia la India y hacia sus colonias en toda la parte asiática, y que pudieran tener un lugar de referencia en el tiempo. Con el tratado de Berendik en 1902 pues llegaron con los neerlandeses a un acuerdo. Es fundamental también el descubrimiento de los diamantes en Kimberley, en todas las minas que había en el interior, y en Johannesburgo, en todas aquellas minas de diamantes, y causó aquello guerra porque era un gran capital hacia el mundo. Llegó a partir de aquí un momento clave, que es el 1918, con la creación de la cooperativa, la KWV, que logró unificar al 95% de los viticultores del territorio, y le dio el dominio al gobierno completo para poder manejar el vino. Pero llegó un momento donde tuvo que hacerse cargo el gobierno, y la KWV le cedió el espacio al gobierno a partir de 1924, que marcó el precio del alcohol y el funcionamiento. En toda esa época el gobierno hacía ciertas leyes y mandaba a la KWV, y en 1940 le transfirió el poder completo, las cooperativas, la decisión de variedades y de todo a la KWV, al gobierno, pero tuvo ese mando porque tenía el monopolio de la venta del vino en Sudáfrica. Todo ese tiempo llega pues hasta 1992, donde la crisis era enorme, el consumo, había llegado el apartheid tiempo antes, por lo tanto no se podía vender a ningún país del mundo, había un bloqueo internacional, el consumo propio era 9 litros por persona,
era bajísimo y entonces nadie quería, no había demanda de vino de calidad y el vino que se hacía era de una calidad paupérrima, muy, muy baja, sin consumidores ni lugares donde poderlos vender. Solo hace falta ver en esa época, en 1981 creo que es, el Cabernet Sauvignon, el Syrah y el Merlot suponían un 3% de la producción total. Pero en esos años 90, hasta el 97, que el 97 es el año del fin del monopolio de KWV, de las grandes cooperativas, que es la mayoría del país, que controlaban toda la producción. Anteriormente se había hecho una ley del vino a partir de 1973 que se fue desarrollando y que veremos un poco más tarde. En ese año 97 solo hay que ver que había un 80% de uvas blancas y un 20% solo de tinto en lo que había. El gran cambio llega con la finalización del apartheid, con la salida de la cárcel de Nelson Mandela, y a partir del año 94 es un salto enorme porque Mandela populariza absolutamente lo que es el vino, de la exportación del vino, hay un cambio radical del mundo, desaparece el apartheid y se encuentra en Sudáfrica con tres desafíos que son excepcionales a lo largo del tiempo. El primero es el fin del monopolio de la cooperativa de la KWV que controlaba todo el vino y a partir de ahí se vendía el control que se tenía de la producción, se tenía que vender para destilar una buena parte del vino de vinos y a la fruta. Entonces se perdía una gran parte como tal que tuvieron que comenzar y con el final del monopolio las cooperativas tuvieron que comenzar también en la apuesta de hacer vino de calidad y ese fue un desafío enorme al lugar del tiempo. De los años del apartheid, de todo, pues se intenta igualar de otra forma con lo que es la BEE, que es la facilitación de los negros de entrar en las empresas a trabajar, porque hasta entonces no podían tener ni acciones ni nada parecido, solo podían trabajar con sueldos de miseria. A partir de ahí los gobiernos sudafricanos quieren llevarlo en un futuro a que el 50% de las empresas sean propiedad de negros, algo que va a costar mucho porque todavía la segregación existe, aunque sea económica, de una forma tremenda como tal. Entonces, eso era facilitar a los negros a la propiedad y mejorar su cualificación profesional, algo que va poco a poco, a una velocidad demasiado corta en el tiempo. Y el tercer desafío que tenía es que el 95% del viñedo se encuentra en lo que es el suroeste de Sudáfrica, en todo lo que se llama la Western Cape, al oeste de la ciudad del Cabo. Entonces, toda esa parte, con una flora impresionante, lo que hizo un desafío enorme, porque es uno de los lugares del mundo que más riqueza hay de flores, de plantas en el tiempo, y entonces hizo que se creara lo que es la IPW, que es la producción integrada del vino, en defensa de la viticultura sostenible. Y eso llevó a Sudáfrica a lo largo de estos años y ha sido una de las luchas constantes, como lo vemos a lo largo de todo ese tiempo. Con el cambio del apartheid, la desaparición del apartheid, la llegada de Mandela, lo que es un cambio radical en la viticultura, en la enología, primero porque llega una cantidad enorme de personas que llegan de Europa, de los distintos países, que invierten dinero en el territorio. Vienen suizos, vienen neerlandeses, de los que ya había, vienen franceses, norteamericanos, británicos, australianos, y llega un comienzo de lo que es un país en pleno desarrollo que ha ido cambiando de una forma tremenda. Si vemos la guía Platter, que es la guía principal del vino sudafricano del año 97, no se parece en nada a la de hoy, en número de productores, en oferta que hay a lo largo del tiempo, y los productores han cambiado. Los últimos 10 años ha sido un giro radical en la enología y en el resurgir de las nuevas bodegas. Entre todo ese periodo hay un momento importante que es en 1925, que el profesor Perron creó un cruce que era tan típico en esa época
en Francia, sobre todo en Alemania, en Italia, en el norte de Italia, en Austria, de un cruce, de un híbrido que fue una sensación, que es la creación de la Pinotage, de esta variedad, de la Pinotage, de Canon Cop, uno de los grandes productores, y era la mezcla de Pinot Noir y de Cinsault, de dos variedades francesas a lo largo del tiempo. En 1927 se embotella el primer vino y luego no sería hasta 1961 donde saldría al mercado la primera botella bajo la etiqueta de Lancegac, que es el primer productor que hay. O sea, de 1961 la primera comercialización de la Pinotage. Cuando se comienza a delimitar de Sudáfrica con la clasificación del 73, no preveían ese impresionante desarrollo. También cambió una cosa, de la protección a las cooperativas en la época anterior y en la época del apartheid, se cambió a un sistema absolutamente liberalizado donde Sudáfrica es el único país del mundo que no recibe ni una sola ayuda del Estado. Todo es por cuenta propia empresarial. Entonces eso ha hecho ese desarrollo tan impresionante por parte de los productores de sus inversiones ante lugares y ante una historia profunda a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el clima que encontramos en Sudáfrica? Es un clima mediterráneo, aunque tengamos el Atlántico, es increíble. Las temperaturas son altas, pero hay una diferencia térmica muy importante a lo largo de todo ese proceso. Hay una diferencia térmica, un cambio que hay fabuloso. Hay largos veranos cálidos y luminosos e inviernos que son suaves, pero húmedos, de mayo al mes de septiembre. Los océanos influyen hasta 100 kilómetros al interior del país. Hay bancos de nubes que hacen descender las temperaturas y hace que baje con las noches frescas. Tenemos periodos de maduración prolongados y sobre todo es importantísimo el viento, que es el Cape Doctor, el viento del doctor del Ciudad del Cabo, que es el aire que viene de la corriente de Benguela, que es del Antártico, que refrigera las zonas. Hay otra diferencia que hay siempre de el enfriamiento también por parte del mar, pero otra característica que tiene el viñedo sudafricano respecto a cualquier otro, y es que tiene todas las zonas vinícolas tienen montañas en sus alrededores. La característica principal es que falta el agua, no hay agua en Sudáfrica, pero todas las bodegas tienen sus lagos naturales, incluso en zonas como Robertson inundan en la época para luego que el agua vuelva a correr y pueda tener ese alimento el territorio. Por lo tanto, es algo fundamental a lo largo de este periodo, esa parte que es climática. ¿Qué variedades tenemos? Pues las variedades que tenemos en Sudáfrica son las variedades blancas más importantes, son la Chenin Blanc, que se llama Steen allí también, pero ya no va apareciendo cada vez menos porque el nombre de Chenin Blanc se ha hecho seguramente como el gran emblema de las variedades blancas sudafricanas y de vinos de más categoría, como ocurre con la Syrah en los tintos. La Chenin Blanc es el 18,6%, luego está la Colombage con cerca del 12%, tenemos la Sauvignon Blanc, que son 9,8%, tenemos la Chardonnay con 7%, la Muscatel de Alejandría, que es la Haneput, que es vino de Málaga seguramente, con un 1,8%, luego tenemos Semillón, ya en pequeñas proporciones, tenemos el Moscatel de grano menudo del tiempo. Hay que pensar que el primer gran vino histórico de Constantia, el Constantia, era un vino elaborado con Muscat de Frontignan, con la Muscatel de Frontignan que ha recorrido el mundo y hoy solo supone menos del 1% el grano menudo, la variedad de grano menudo. Tenemos la Viognier, 0,9%. Entre las tintas, pues tenemos por una parte la Cabernet Sauvignon con el 11%, la Syrah con el 10%, tenemos la Pinotage que supone el 7,5%, la Merlot cerca del 6%, la Rubí Cabernet, que es un cruce californiano entre Mazuelo, entre Cariñena y Cabernet Sauvignon, que es el 2,4%, la Cinsault no llega al 2%, la Pinot Noir un 1,3%, hay muy poco, y la Cabernet Franc, que son 0,9%.
va habiendo cada vez más variedades de distintas partes del mundo. Hay garnacha, hay albariño, van trayendo distintas variedades que se han ido adaptando a lo largo de todo el tiempo. Los productores se han formado en Europa, todos ves unas colecciones impresionantes de vinos que beben. Si trabajan Syrah tienen todos los mejores Syrahs. Si ves Rioja tienen desde los Riojas clásicos de estilo bordelés a vinos actuales. Encuentras desde Riscal a Tondonia, a Eguren o a Juan Carlos López de la Calle. Tienen Vega Sicilia, tienen grandes vinos de las zonas vinícolas. Gente que se ha formado impresionantemente con un conocimiento del terreno y con una mentalidad muy clara de querer hacer las grandes cosas. La siguiente parte son los suelos. ¿Qué tipos de suelos hay? Pues muy variados. Allí tenemos un poco de todo, pero han tenido la inteligencia de plantar cada variedad en el espacio que se planta en el territorio. Por ejemplo, los sitios que hay Riesling están terrenos de pizarra. Hay muy poco terreno calcáreo. Entonces, el terreno calcáreo está para la Pinot Noir. Luego es el lugar geológico más antiguo de la Tierra, la Table Mountain, la montaña, la montaña de la Tabla, desde la que se ve Ciudad del Cabo perfectamente. Ese es el lugar más antiguo, el primer lugar que emergió. Todas las partes del calcáreo son terciarios, y aquí tenemos del primario y del secundario. Entonces tenemos suelos de granito. En el granito que se planta la Syrah, se plantan esas variedades del Ródano. En los terrenos de gravas se planta la Cabernet Sauvignon, se planta también la Cabernet, parte de la Cabernet Franc. Donde se planta, por ejemplo, variedades como la garnacha o como todas las variedades, la Cabernet Sauvignon. La Cabernet Sauvignon se planta en suelos de gravas que son parecidos a los terrenos de Châteauneuf-du-Pape o de Burdeos, incluso esas piedras que encontramos. O sea, que han hecho una amalgama de los lugares intentando plantar las viñas en los lugares justos. La forma de elaborar, la tecnología que tienen es la clásica que se hace hoy en todo el mundo porque han aprendido de los distintos lugares. Hoy Sudáfrica tiene 95.000 hectáreas, tiene unos 600 productores. Es el segundo país que vende más barato del mundo, vende 1,58 y el más barato del mundo sigue siendo España con menos de 1,20, pero tiene esa parte de venta de los vinos de cooperativa que se venden en terreno cercano o en las grandes empresas inglesas o norteamericanas, los Tesco, Harrods o todos esos lugares. Luego tienen un precio medio mucho más alto el que tienen, pero no hay vinos del precio tan alto como hay en Europa. Pasa como en Nueva Zelanda, que los grandes vinos son accesibles de por medio. Las grandes zonas vinícolas, pues tenemos Stellenbosch, por supuesto, con las 4 zonas que vamos a ir explicando en cada lugar. Tenemos Swartland, la zona emergente hoy día, tenemos Elgin, la zona más fría, tenemos Robertson, tenemos Parle, tenemos Constantia, tenemos de zonas vinícolas, Franschhoek, de todo. Tenemos también a lo largo del tiempo las partes que hay también más alejadas de la zona del Western Cape, que están ya en la zona de Limpopo, las zonas ya un poco más alejadas que tienen solo un 5% de significado total. Luego, con la ley del vino y el desarrollo que se ha hecho luego, ¿cómo es la estructura? La estructura sería, la parte básica es la unidad geográfica, que hay 8 zonas, 8 unidades geográficas, 8 más 1, y una de ellas sería Western Cape, que es, como decíamos antes, el 95%. De ahí vamos a la región. ¿Qué es la región? Pues las regiones, por ejemplo, donde está la mayor parte de las grandes zonas, se llama la Coastal Region, la región costera que tenemos. Luego iríamos a los distritos. El distrito sería las grandes zonas que hemos hablado. Sería Elgin, sería Stellenbosch, sería Swartland, sería Parle, como tal. Luego iríamos, o Franschhoek. Luego iríamos a lo que se llama WARD. Las WARD, que es la denominación de origen. La WARD sería la denominación de origen y cada una las van desarrollando poco a poco en cada territorio. Tenemos otra parte, la parte del Elgin, que está un poco separada, que es dentro de la unidad geográfica, o sea, de la parte de la región, que sería Cape South Coast, la
la zona de la costa de Ciudad del Cabo del Sur como tal. Y la última joya, el último espacio, sería aproximadamente lo que se llama los estate wines, que son los vinos de propiedad donde el vino surge de una propia propiedad, de una variedad, no son de los de mezcla, y tiene que tener, por supuesto, allí la ley obliga a que el 85% sea de la variedad que has puesto y que el 100% sea de la propiedad donde tú has llegado. Y la uva, el 85%, y el 85% del año se permite hasta un 15% de adición de otra parte. Si hablábamos de las variedades blancas en el año 97, que era el 80%, y las tintas el 20%, hoy estamos en 55 blancas, 45 blancas. El crecimiento ha sido enorme. Hay unos 4.500 viticultores y la división de esas 600 propietarios sería de 500 y pico bodegas privadas, poco más de 60 cooperativas, más luego la parte de mayoristas, que también es una parte fundamental de los que manejan el vino comprando como tal. Los cambios tecnológicos han sido impresionantes. En los últimos años ha habido un desarrollo profesional fabuloso. Tienen la última tecnología de todo. Al no haber agua, tienen ese riego por goteo que ayuda a la planta, y parecen jardines auténticos los distintos espacios. Es uno de los países más emergentes que hay del mundo, donde la calidad es cada día mayor. Y es un país que sorprenderá, como iremos viendo en los capítulos siguientes, donde vamos a ir dividiendo las partes de Sudáfrica, que vamos a tener 8. Vamos a tener Franschhoek, vamos a tener 4 de Stellenbosch, vamos a tener Elgin, vamos a tener Robertson, vamos a tener Swartland, entre nuestras zonas a investigar.